voz se esconde, sin rostro, sin prisa responde, susurra historias que nadie contó, secretos del viento, del sueño y del sol. Narrador silente, el relato comienza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde nos estén escuchando. Es un gusto tenerlos de vuelta en este podcast llamado Narrador Silente. Venimos dando lectura a una novela llamada La Paz de los Sepulcros, escrita en el año de 1995 por el autor Jorge Volpi. Les invitamos a darle continuidad a la historia, no se pierdan de ningún capítulo. Esta es la parte 8, pero para entender todo el contexto de la historia de Ignacio Santillán y Alberto Navarro, necesitamos entender el contexto desde el inicio. Los invitamos a darle clic a la parte 1 y entender un poco más de la historia. En esta novela parece ser que Jorge Volpi nos quiere dar un mensaje indistinto, que la justicia está al servicio del sistema, que no hay justicia para las víctimas ni para los inocentes. El sistema no busca la verdad, sino mantener el orden, aunque eso signifique fabricar culpables o encubrir a los poderosos. Es un retrato lúcido del sistema judicial y político mexicano. ¿Les parece si comenzamos? Cada relato es un eco de lo que fuimos, incluso después de partir. Parte 8. Cuando sucede un hecho espantoso, que se forja como noticia y corre de boca en boca y de gesto en gesto, todos vemos la misma televisión. Lo dicho de pronto se vuelve autónomo, como si ya apenas tuviera una relación endeble con la realidad que lo motivó. Palabras repetidas infinitamente, variaciones sutiles que provocan imágenes diferentes en cada cabeza. Versiones renovadas en una espiral que lanza a una pobre inmortalidad. La moda, cuánto acaece en el mundo. Y entonces parece que las cosas nunca ocurren, que todo es parte de un teatro de la imaginación y de la publicidad, y de los medios, y que nada es comprobable ni cierto. Por diversas razones, periodistas o investigadores o meros curiosos buscan recobrar el acontecimiento liminar y se dan cuenta, desfavorecidos, de que éste ya no existe, que ha sido ocultado por la infinidad de sombras superpuestas, que la verdad es incognoscible y que cualquier esfuerzo por tenerla no es sino una nueva y desconcertante versión que se adhiere a las anteriores. El universo se desmorona, solo queda su recuerdo, y ni siquiera podemos comprobar la fidelidad de nuestra memoria. Basta compararla con la de los demás testigos para dar cuenta de la nula fiabilidad de nuestras convicciones. Las voces van y vienen, adquieren tonos cambiantes, se contradicen, nunca se escuchan entre sí, hasta lograr una convicción colectiva, el máximo atentado del rumor. Lo que se sabe queda y permanece, quizás sin motivo, es lo que conocemos como historia. De este modo, los medios pronto demostraron lo que les convenía, que los autores materiales o intelectuales del doble homicidio del ministro de Justicia y de Ignacio Santillán eran miembros del clandestino FPLN. A nadie más le beneficiaría la desaparición del funcionario. Nadie más tendría interés en privar de la vida, de modo tan atroz, a un servidor público tan ejemplar. Pero aunque el FPLN no reivindicó el atentado, en uno de estos escalofriantes comunicados que ya en nada recuerdan a los de sus predecesores selváticos, lo cierto es que la opinión pública se decantó también por esta hipótesis, lo cual permitió que el gobierno, a través del fiscal general, reconociese, para beneplácito de muchos, que las investigaciones seguían abiertas y que no se descartaba ninguna posibilidad sobre la autoría del espantoso crimen, incluyendo pues el FPLN. Pues si fuera poco, el fiscal anunció que el Grupo Especial Antimotines, que no había sido empleado nunca durante la gestión del presidente del Villar, volvería a ser llamado a las filas.
La noticia que en otro momento hubiese causado un fuerte impacto en la opinión pública, ese monstruo de 1000 cabezas y ningún cerebro, que hubiese desatado marchas y protestas de los distintos grupos y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, que ahora tenían miembros incrustados en todas las áreas del gobierno, incluyendo la Fiscalía General, pasó en cambio desapercibida. El horror y la indignación y un poco la indiferencia desactivaron los temores frente a uno de los órganos del Estado más temidos en el pasado reciente, pues a todas luces resultaba necesario prevenir otras muertes semejantes, descubrir las causas del doble homicidio y los secretos del asesino o asesinos, atrapar a los demonios que habían quedado sueltos, desentrañar las razones de la sangre, de los miembros mutilados, de la tortura y del pánico, y explicar al fin la existencia de dos cadáveres, uno ilustre y el otro no tanto, en aquel célebre cuarto de motel. Mientras tanto, las declaraciones se amontonaban unas a otras, decenas de frases, sílabas, letras repetidas hasta el cansancio, voces inexpresivas que exigían venganzas y castigo. Los funerales de Alberto Navarro fueron vistos como una lucha desesperada contra su muerte indescifrable. El vano intento por reparar lo irreparable, por devolver su carácter humano a un cuerpo exsangue. El caso de Ignacio Santillán era aún peor. La voluntad oficial de reintegrarlo a la sociedad que aún sufría, aterrada ante aquella muerte que lo inmortalizaba. Para borrar las muecas del dolor y la sangre, y el rictus macabro de su rostro, los embalsamadores ocultaron las huellas del crimen, decididos a devolverle al ministro de Justicia su condición de carácter común, de muerto, idéntico a tantos muertos que, gracias al maquillaje y a las costuras bien hechas, y a los líquidos y humores para preservarlo, permanecen como réplicas de sus dueños para beneplácito de los pocos que, por morbo, desesperación o costumbre, la esposa que insiste en besarlo por última vez, el niño temeroso obligado a despedirse, el enemigo que comprueba la desaparición de su rival, se asoman al féretro que les sirve como último refugio, semejante a un muñeco, casi un payaso por el exceso de rubor en su piel blanca. La humillación que padecen los muertos para complacer el desánimo de los que se quedan. Con las cicatrices ocultas bajo un impecable traje inglés, el cuerpo de Alberto Navarro, ministro de Justicia. El presidente del Villar esperó 5 días antes de nombrar a su sucesor, Óscar Sámano. Fue velado en un conocido lugar en la calle de Félix Cuevas, donde recibió la visita de cientos de amigos y curiosos, funcionarios diplomáticos y dirigentes de todas las corrientes políticas, aún de quienes lo odiaban, para darle el último adiós, escribir su nombre en el libro de visitas y aparecer unos segundos en televisión, en medio del llanto sincero de la esposa, María Bracamontes, y de las 2 hijas, Paola y Magdalena, de 13 y 10 años, y del llanto y las condolencias forzadas de todos los demás. Al mediodía hizo su aparición en el cementerio el anciano presidente del Villar, con todo su gabinete, y se sumó a la guardia de honor al lado de la viuda y de Martín Senescal, el mejor amigo del occiso. Luego todos los funcionarios, los del Villar Boys, como les llamaba la prensa, se turnaron ante las esquinas del ataúd, luciendo sus mejores rasgos de pena, enfundados en sus corbatas, italianas por cierto, y trajes ingleses, comprados expresamente para la ocasión. La televisión se encargó de transmitir en vivo la amargura y las condolencias, y luego, mientras los conductores de los diversos canales, engolando la voz para sonar lúgubres y marciales, narraban los acontecimientos, un deporte turbio y morboso, las cámaras siguieron de cerca la procesión que llevó el cadáver del ministro hasta el cementerio inglés, el mismo, oh paradoja, en que se encontró la cabeza de Ignacio Santillán, donde sería finalmente enterrado, tratando de devolverlo a la tierra y al silencio. Inútil paso después de la terrible muerte que lo volvió, a su pesar, inmortal. Al contrario de los entierros típicos,
Esos días lluviosos y turbios en que solo aparecen en el cine y las telenovelas, el día obsequió a Alberto Navarro con un sol espléndido y un calor agobiante, como no se había sentido en varias semanas, como si alguien quisiera calcinar sus restos, incinerarlos en contra de la voluntad de la esposa, acrecentar su disolución y de paso hervir a los invitados en sus vestidos negros y trajes negros, arrancándoles un sudor más real que sus lágrimas, un dolor y un desmayo que suplieran a la simulación y a la mentira. El sacerdote obeso y calvo ofició la última despedida ante el mausoleo familiar de los Navarro, una mole de pesado mármol blanco, con una estatua de la Virgen de rodillas al frente y las inscripciones con los nombres y las fechas de los abuelos o los tíos o primos del nuevo residente, y la placa recién cincelada con su nombre y sus fechas de nacimiento y muerte. El único resumen que todos merecemos. Yo también estaba ahí, agasajado. Tampoco en este caso había recibido invitación, cubriéndome del sol bajo el alero de una capilla, sintiéndome intruso en una historia que, sin yo creerlo, me pertenecía cada vez más, tomando notas y apuntes, que ahora reviso y redacto, por cierto, tratando de comprender el cúmulo de relaciones que me hacían olvidar mi trabajo y me mantenían ahí, siguiendo una trama que me había sido impuesta por voluntad del otro muerto, como si yo fuese la prolongación de Ignacio Santillán en la tierra, miserable Cid, y tuviese la misión de volver a unir su destino con el del ministro de Justicia, su hermano entre los muertos. Creo entonces que no me queda otro remedio que hablar de mí. Mi nombre, yo lo he dicho en alguna parte, es Agustín Oropeza, y soy reportero de Tribuna del Escándalo. Curioso, ni siquiera ahora, 13 años después de haber llegado a este infame tabloide, me reconozco como otro de los miembros de su ejército. Mi profesión, el amarillismo. Peor es mi vida, mis amigos de la infancia, los pocos que me quedan, aún no creen que haya terminado en un trabajo como este. De joven yo quería ser escritor. El Empalador, aquella novela de vampiros que le enseñé a Ignacio Santillán, fue mi único intento más o menos serio. Pero pronto la política me hizo abandonar esas expectativas. El movimiento democrático se desarrollaba en pleno y yo no pude sustraerme a su encanto. Entonces era el más comprometido de quienes participaban en la lucha. Estaba convencido de que la hora del cambio había llegado, y no tuve empacho en demostrarlo por medio de decenas de articulitos y ensayos publicados en cuanta hoja clandestina podía. Diario oposicionista o periódico mural me cedían un espacio. Luego, como el movimiento ganó fuerza, me consagré a la edición de nuestra propia revista, un folletín distribuido de mano en mano en el que prácticamente yo escribía todas las colaboraciones. Los demás estaban demasiado ocupados en la acción directa. En esa época, conocí a Daniela. Nos casamos, todo gracias a la pequeña Mónica, mi primera hija, llegada al mundo en el momento menos deseado y pensado, cuando yo tenía 23 años y ella 22, y fuimos infelices juntos durante 3 años, hasta que decidimos gozar por separado de esa misma infelicidad. Pero no es lo mismo ser activista cuando se es estudiante locado y entusiasta, enfermo de la democracia y de riesgos, que cuando se es un hombre casado, un padre, el peor de los pecados, aunque esta nueva condición no haya sido voluntaria. Primero conseguí empleo en una empresa de publicidad, 2 meses hasta que me despidieron por no abandonar mis actividades clandestinas. Más tarde, fui corrector de pruebas de la sección deportiva de un diario de Naucalpan, pero era horrible desplazarse hasta Naucalpan todos los días, y por fin, casi por error, recibí una llamada de mi hermano diciéndome que un amigo suyo trabajaba en la sección de avisos de un gran periódico. Y así acabé en Tribuna del Escándalo, donde no pensé durar más de 2 semanas, y en el cual llevo ya, perfectamente acoplado, estos malditos 13 años. 13 años de muertes, monstruos, horrores auténticos e inventados, tragedias grotescas, comedias infames, hipérboles continuas y exageraciones sin límite que conforman la otra realidad que semana con semana
les damos a nuestros ávidos y cada vez más numerosos lectores. Desde entonces, el tiraje ha aumentado de 3,000 a 1,5 millones de ejemplares. Mi intención era permanecer aquí solo el tiempo suficiente para ahorrar un poco, mantener contacto con otros medios, convertirme en reportero político y luego en editorialista. ¿Acaso publicar un libro? El porvenir no lucía tan negro comparado con el de muchos de mis amigos desempleados. Yo era entonces una especie de ídolo y solo necesitaba un poco de suerte para iniciar una carrera brillante. Pero no ocurrió así. La rutina del amarillismo, mi vida, se volvió una inercia invencible. El morbo vence y carcome. Te habita como una bacteria de la cual no puedes librarte nunca. Es una enfermedad virulenta y progresiva, un mal, pero ni siquiera el mal, sino un mal menor insulso, del que resulta imposible sustraerte hasta que te das cuenta de que también formas parte de él, de que también tú eres uno de sus instrumentos. Entonces descubres, con más resignación que tristeza, que el mejor artículo de Tribuna del Escándalo debería narrar el caso de un periodista que ha trabajado durante 13 años, diligente, hábilmente por propia voluntad, en Tribuna del Escándalo. Esto porque el tabloide se convirtió en algo más que una fuente de ingresos. El salario para colmo no ha sido nunca muy alto. En la metáfora perfecta de mí mismo. Como periodista, como reportero, hubiese tenido que reinventar el mundo, no falsearlo, descubrir sus casos más abyectos, la maldad y la estupidez y el infortunio humanos, y reproducirlos en versiones que rayaran en la comicidad, o al menos en un tono que, sin eliminar la violencia y el horror, resultase digerible para ser leído en el desayuno sin volver el estómago. Sangre y humores, y asesinatos, y deformaciones light. La desgracia trivializada, despersonalizada. En vez de ese trabajo maquillista, yo me decanté por lo contrario, por exagerar hasta el límite las desgracias, por deformar hasta la pobredumbre cualquier pelea doméstica, por inventar una monstruosidad en cada miseria. Mi labor, una labor que podía ser la de cualquiera, no consistía en aligerar algunos aspectos de la realidad, sino en crear el pánico y el asco que se consumen por millones cada día. No buscaba la noticia, sino el efecto. Durante 13 años me he dedicado a transformar cuanto he tocado, como un Midas empobrecido, en mierda, en escándalo. Después de tanto tiempo de realizar una tarea semejante, ¿cómo pretender ahora ser objetivo y perseguir los actos y las causas y las conductas perdidas? ¿Y cómo obstinarme en descubrir de pronto la maldita verdad? En esos mismos días llegó a mis manos un material destinado a convertirse en la nota más importante y escandalosa publicada en Tribuna del Escándalo en semanas. Justo el tipo de noticia que sería leída por el morbo necesario. Ediciones agotadas para escapar de la quiebra. Por más que el tema sea trivial y vano en contraste con la tragedia de Ignacio Santillán y el ministro de Justicia, y desatar un revuelo en el mundo del espectáculo y de la prensa, con su alud de reacciones violentas y enloquecidas. Y sin embargo, decidí no publicarlo. Por una puta vez decidí callarme, lo que nunca hace un periodista y menos uno de mi estilo. Oculté lo que sabía y las pruebas que guardaba y que tenía frente a mí. El catálogo había sido robado por Martín Legorreta, uno de los mejores y más sutiles informantes de esta urbe entregada al caos, y era la prueba fehaciente de que en efecto existía este servicio a domicilio del que tanto se hablaba. Sottovoce. Esta terapia, esta inmundicia, y que contaba con la estrategia mercadotécnica para convertirse en una boyante empresa. Un emporio manejado desde los centros mismos del poder comunicativo. Pero el escándalo no radicaba en su condición de prostitución posmoderna, arte o vicio o necesidad inextinguible por los siglos de los siglos, sino en las relaciones de poder que revelaba, en el juego sutil provocado por su naturaleza dual, diabólica, y en la magnitud de la mentira que lo camuflajeaba. De nuevo,
la distancia infranqueable entre lo que se ve a la luz del día y lo que se esconde en la noche. Cuerpos divididos, almas separadas que solo por el azar convivían en apariencias similares. Monstruos bíperos con personalidades dobles o triples o múltiples. ¿Acaso seres inexistentes o con una azarosa existencia que comienza al amanecer y acaba con la puesta del sol? Los primeros rostros que reconocí fueron los de Tamara y Alondra de Miguel, quizá porque los había visto muchas veces, aunque en situaciones que en nada se parecían a esta, o porque sus rasgos de niñas contrastaban demasiado con las formas de sus cuerpos, tenillas embarnecidas y maduradas, o simplemente porque la publicidad había funcionado y al mirarlas, aun cuando odiara sus melodías, en mi mente no dejaba de sonar el ritmo de "Este es mi corazón" o "Dame más de tu alma". Boquitas con discretas sombras rosadas, rubor incipiente, cabello suelto al de una hasta los hombros, en una especie de colita por encima de su oreja derecha en el de la otra, los ojillos a la vez tiernos e incitantes, entrecerrados, como los de las muñecas Barbie que anuncian en la televisión, sus modelos, sus imágenes. En cambio, por la fuerza de la costumbre y el tedio que sufro frente a las pantallas de televisión, jamás hubiese pensado que debajo de las falditas y las blusitas sin mangas, con que aparecen cantando, es un decir, y bailando, brincando diría yo, existiesen las pieles que ahora contemplo, las curvas y las líneas desnudas, como si fuese una enorme sorpresa que esas niñas artificiales pudiesen tener pezones y vello púbico, que en nada recordaban el color rubio y platino de sus cabellos revueltos y despeinados después del baile de la hormiga o de animar a los participantes en algún programa de concurso, que no solo fuesen arquetipos de la bondad y la simpatía, los emblemas del nuevo régimen, sino que también, por lo visto, tuviesen deseos, o al menos fuesen capaces de aparentarlos, y evidentes ansias de satisfacerlos. Era cierto, la suave y dulce Tamara, el ídolo de millones, de veras de millones de niños y niñas en toda América Latina, mi hija incluida, de apenas 13 años, con su voz aflautada y sus grititos al cantar o al gritar ¡Ulpa y arriba, hasta la salida! cada sábado a las 8 de la noche en su popular programa de concurso, fuese solo esa Tamara por el día, cuando todos la vemos, y en cambio, por la noche, cuando solo algunos pueden verla, fuese otra, o al menos desarrollara otra parte de su personalidad, como si un demonio la invadiera, convirtiéndola en la imagen infantil y atrozmente sensual que yo ahora contemplaba. Las demás fotos resultaban peores, y no es que alguien como yo, un trabajador de tribuna del escándalo, se escandalizase con facilidad, pero no dejaba de resultar ácido el contraste entre mis vagos recuerdos del grupo Niñerías y sus malos chistes en la televisión, y por el otro, contemplar a sus integrantes, hombres y mujeres, niños y niñas, desnudos, en las posiciones más violentas, abrazados como compañeros de escuela o sentados en dos filas como si se tratase de un excéntrico equipo de fútbol, pero donde los rostros de las mujercitas de 13 o 14 años chocaban con los sexos apenas adolescentes de 14 o 15 de los jovencitos, a donde las nalgas puntiagudas de una de las niñas, que creo que se llamaba o se hacen llamar Miranda, la de ojos azules, son bordeadas por la mano inocente, aunque no alcanzan a verse, algunos dedos de otro de los miembros de la banda. Ese no sé quién es. Uno siempre se acuerda de los nombres femeninos, o donde la boca de otro de los muchachos descansa en el pezón apenas incipiente de una de las chicas. Era a la vez excitante y lastimoso ver a las actrices y actores jóvenes, que parecía ser la única condición del catálogo que nadie pasaba o pasase los 18 años, estrellas o ídolos de las telenovelas de moda, y a las animadoras y edecanes de los programas de concursos infantiles. Su gusto por los impérbures quedaba demostrado, y a las cantantes y baladistas del momento, y todos sin ropa, exhibiéndose, vendiéndose al mejor postor, rentándose para satisfacer a hombres ricos de gustos no convencionales. Aunque acaso lo más degradante fuesen las leyendas que acompañaban a las imágenes, los pies de foto llenos de desgastadas frases publicitarias,
que ahí adquirían una connotación renovada. Anita y Marilú, una pareja de lujo para una noche inolvidable. O alcance el éxtasis con Pingua. O Fabricio, un ángel para su insomnio. Seguidos de sus correspondientes precios, afianzados en la solidez del libre mercado. A mayor popularidad, mayor costo, que iban desde los modestos 50,000 pesos hasta cotizaciones que llegaban a 20 o 30 veces esa cifra. Las más cotizadas eran en efecto Tamara, Alondra de Miguel, la modelo que anuncia el yogur natural, e inexplicablemente la niña jorobadita que protagoniza a Farallón. El catálogo es repartido por mensajería y bajo estrictas medidas de seguridad. En el interior de carpetas negras que en la portada con letras doradas dicen información política y financiera. O bien pueden adquirirse por medio de correo electrónico. El servicio es contratado mediante tarjetas de crédito con números secretos de identificación personal, a través de un complicado sistema de conexión telefónica. Un emporio, incluido un contrato de prestación de servicios, facturas deducibles de impuestos a nombre de Casa Hogar Santísimo Sacramento, y la posibilidad de reembolso en caso de que el servicio resultase defectuoso o insuficiente, es decir, fallas físicas o psicológicas del prestador. Para seguridad de todos, se añaden algunas cláusulas con obligaciones para los solicitantes del servicio. Los precios incluyen un día completo, de 8 de la mañana a esa misma hora del día siguiente, en el domicilio señalado por el solicitante, con la posibilidad de hacer todo lo que la imaginación, entre comillas, alcance, con descuentos especiales para grupos y con solo 2 restricciones, prohibiciones, que es ejercer cualquier tipo de violencia física sobre el prestador, especialmente los golpes que dejen marcas visibles en el rostro, brazos o piernas del prestador, y tomar fotografías o videos del mismo a lo largo de la prestación del servicio. Ambas faltas, se advierte, serán sancionadas con rigor ejemplar. La tentación resultó demasiado grande. Era necesario conocer el sistema completo, y para ello no había otro remedio que contratar a alguna de aquellas niñas, esperando a hacerla hablar. Como si no tuviese yo ya bastantes complicaciones con el caso de Ignacio Santillán. Desde luego, yo no podía ser el cliente, así que llamé a Omar Ríos, un viejo amigo mío, dueño de una pequeña pero próspera empresa de condones de sabores, para que prestase su nombre para la operación. No a cualquiera le otorgan el servicio. Luego de un considerable esfuerzo para convencerlo, «Imagínate, mano, si se entera mi esposa», decía este amo del control natal. Pudimos establecer contacto con la empresa, y a las 2 semanas, que supongo utilizaba para informarse sobre la honorabilidad moral y financiera del sujeto en cuestión, Omar recibió una llamada indicándole que su crédito había sido aprobado, que recibiría su tarjeta esa misma semana y que podía comenzar a utilizarla en ese mismo momento. «Como si se contratase realidad virtual», se sorprendió Ríos, sin saber que en efecto no había demasiada diferencia entre uno y otro servicio, incluso entre los dueños de ambas corporaciones. Con puntualidad londinense recibimos el catálogo, información política y financiera, y la tarjeta ese mismo jueves, y por la noche, nerviosos como colegiales, Omar puso como condición enterarse de todos los detalles o quizá pensaba en recurrir al servicio más tarde sin mí. Hicimos una cita para el día siguiente. Sí, la número 257, Azucena, 16 años, 60,000 pesos. Una suma intermedia. Omar no quiso una de las baratas, de quien mi hija había oído hablar lejanamente o visto quizá en uno de los intermedios del concierto de Francisco Arturo, el cual, por cierto, no venía en el catálogo. Yo sugerí que tal vez aún habían artistas decentes, pero Omar aventuró que probablemente trabajaba para la competencia. Y así concluimos la parte 8 de esta novela que venimos leyendo llamada La Paz de los Sepulcros. No te pierdas de ningún capítulo. Te invitamos a suscribirte,
dale clic a la campanita para estar pendiente de más contenido. Sin más, no queda más que decir que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adiós, narrador silente.